Bien, ahí sí. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por asistir al séptimo panel de nuestro segundo Congreso Internacional de Educación para el Desarrollo Sustentable, titulado el panel 7, ¿no es cierto?, Ética para la Sustentabilidad. Tenemos hoy día 4 presentaciones muy interesantes en un tema, habiendo leído, ¿no es cierto?, los resúmenes de las 4 ponencias, en un tema bastante esencial, podríamos decir, para una teoría y praxis de sustentabilidad más profunda, que venga a cuestionar un poco cuáles son las bases que han ido organizando el mundo a lo largo del siglo XX y lo que tenemos del siglo XXI. Habría ahí algo que al parecer estaría articulándose entre las 4 ponencias que vamos a tener hoy día. En primer lugar, vamos a tener la presentación de Stefan Vesalovich, ¿no es cierto? Disculpa, Stefan. Titulada Aproximación a una ética para la sustentabilidad. Stefan va a tener, al igual que todos, 10 minutos para presentar. Vamos a tener después unos 5 o 6 minutos después de cada ponencia, donde pueden el público que está presente aquí ir dejando preguntas o comentarios. Y al final de las 4 ponencias vamos a también tener unos 15 o 20 minutos, depende de lo que tengamos de tiempo ahí, para poder hacer una conversación entre las ponencias y también el público que esté presente sobre algo que nos trascienda un poco a las ponencias y podamos ir conversando en la transversalidad de ellas, ¿ok? Entonces, Stefan, por favor, te doy la pasada, ¿no? Vale. Voy a ir comentando, para que todos sepan aquí, el público también, cuando queden unos 2 minutos para que se vayan organizando en el cierre, ¿ok? Ya. ¿De ahí se ve? Sí, se ve perfectamente. Ya, vale. Hola, buenos días. Ya que hay 10 minutos, voy a ser un poco rápido en tratar de cómo explicar este trabajo. En general es un trabajo exploratorio, no es un trabajo conclusivo, no, aun cuando trato de llegar a ciertas conclusiones, está bastante como en pañales. Es algo que se ha discutido en distintos lugares. Hay harta literatura respecto a las distintas éticas que deberíamos implementar o deberíamos utilizar o deberíamos pensar en la sustentabilidad. Sin embargo, hay cosas de fondo que creo que también hay que discutir y que no se han discutido totalmente. En primera instancia, creo que el contexto es importante siempre señalarlo. Hay cuestiones que no hay que olvidar. Bueno, no es explicar por qué estamos en una crisis socioambiental, pero sí señalar cosas como que es primera vez que estamos en una crisis crítica a nivel, como uno podría decir, universal, o sea, que le está ocurriendo a todo el mundo, no solamente en un lugar del planeta, sino que es una cuestión del planeta en su conjunto. Y además, uno podría decir que se gestó en la modernidad, donde la naturaleza y ciertos seres humanos terminan siendo conceptualizados como objetos, conceptualizados y tratados también como objetos, lo cual permite explotarlos y dominarlos. Y entonces el problema fundamental no es que sean los actos y las consecuencias, que pueden ser también, obviamente, son un problema, pero lo fundamental es la como visión de dominación y la separación ontológica que tenemos nosotros en sujeto y objeto. Hay un ejemplo que siempre me llamó mucho la atención, de que hay registros de extinción de megafauna por causa del ser humano hace 14.000 años. Entonces, no es el tema del acto en sí mismo el que está como errado, condenable, sino el cómo nosotros entendemos nuestro mundo. La modernidad se entiende clásicamente que parte cuando se conceptualiza el yo pienso. Ante la gran incertidumbre, todo se puede poner en duda, necesitamos una certeza, la única certeza que yo puedo tener es que pienso. Y eso genera esta separación entre la res cogita y la res extensa, o sea, el pensamiento, la razón y todos los objetos
fuera del sujeto, que vienen a ser los otros y también la naturaleza. Sin embargo, yo pienso, y esto es algo que se discute a nivel latinoamericano, no así a nivel europeo, es que el yo pienso necesitaba una fundamentación material, una fundamentación concreta. Y esa fundamentación concreta fue el yo conquisto. Voy a dar el tiempo de leer esta cita de Enrique Dussel, que encuentro que es muy ilustradora y apunta mucho a cosas que se estuvieron hablando en los paneles anteriores del día de ayer, que hubo varios paneles, sobre todo en el panel 1 y 2, que hablaban de los pensamientos decoloniales. La modernidad se originó en las ciudades europeas medievales, líderes, centros de enorme creatividad, pero nació cuando Europa pudo confrontarse con el otro, controlarlo, vencerlo, violentarlo, cuando pudo definirse como un ego, descubridor, conquistador, colonizador de la alteridad constitutiva de la misma modernidad. De todas maneras, ese otro no fue descubierto como otro, sino que fue encubierto como lo mismo que Europa ya era desde siempre. O sea, esa es la visión que creo que hay que poner en la mesa para cuestionar. Yo creo que esa es la visión que es causa, fundamento de la crisis en la que estamos nosotros hoy día envueltos. Entonces la ética debe criticar, poner en discusión de una u otra manera la cosmovisión de dominación que hemos naturalizado entre los seres humanos. Y aquí es donde saltamos entonces, bueno, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de ética? ¿En la naturaleza hay problemas éticos? Creo que es una pregunta base que hay que contestar y no hay que tener tanto miedo a la respuesta. Nosotros acá son dos ejemplos que utilizo bastante. Una son las redes, ¿no es cierto?, de los bosques, que se ha llegado a determinar que se comunican entre ellos, se envían nutrientes, ¿no es cierto? Y que está el árbol madre, que supuestamente colabora con los arbolitos más chicos para que vayan creciendo. Hay registros de árboles que hackean esa red, hay registros de árboles que se aprovechan de esa red, y también, otra vez conversando en estos círculos, alguien me contaba que el árbol madre no era que colaboraba con los más chicos, sino que se aprovechaba de los más chicos, por eso ella crecía. Entonces tenemos un mismo hecho que podemos interpretarlo como colaboración y podemos interpretarlo como dominación. ¿Quién lo interpreta? El ser humano. Y el otro ejemplo es el gato, con todas las polillas que hubo hace un tiempo atrás. Y el gato generalmente, si está bien alimentado, cuando ve una polilla lo que hace es jugar con esa polilla hasta que la polilla muere. La agarra, agarra la polilla, la bota, le pega con la manito, vuela de nuevo, la agarra, la bota, hasta que ya la polilla nada más muere y el gato se va aburrido. Eso nosotros no lo podemos interpretar como algo incorrecto o correcto. No podemos decirle al gato, oye, pero ¿qué onda? Pensemos que yo hago eso como ser humano, agarro la polilla, la tiro al suelo, le pego, se sale, la agarro nuevamente, eso me condenaría, estaría algo como incorrecto. Entonces, pensemos ahora en la sociedad. ¿Hay problemas éticos? Bueno, tenemos el océano de plástico, violencia de género que ha aumentado, pobreza, desigualdad, abuso. Chile es un país de los más desiguales. Entonces, con esos ejemplos, que no creo que sea necesario explicarlos, podemos plantear que en la naturaleza no existe el problema ético. Este es exclusivamente el ser humano. Y acá yo creo que varios están ahora pensando, se coló un antropocentrista entre los círculos de la sustentabilidad. Lamentablemente sí, creo que el antropocentrismo entendido como que el ser humano, al final de cuentas, es el que nombra, el que está dando sentido a las cosas, y no podemos al final de saber si esas redes, por ejemplo, de los árboles son de colaboración o son de dominación, porque todavía no sabemos cómo, no tenemos esa capacidad aún. Sin embargo, eso no hay que confundirlo con ese antropocentrismo del cual sí me opongo fuertemente, que es asumir la superioridad o la dominación a los otros. Incluso no podría decir que nosotros, a los seres humanos, al tener problemas éticos, somos inferiores. Justamente nuestra deficiencia se expresa en que nosotros tenemos problemas éticos. Bueno, el COVID, por lo mismo, aún siendo un virus natural o de la naturaleza, no es bueno ni malo. El ser humano, en cambio, es el que puede equivocarse y va a hacer el mal, pero sobre todo el que decide hacerlo. El problema ético surge porque no es que podamos hacer el bien, sino que justamente podemos hacer el mal. Bueno, entre este como primer planteamiento, han surgido distintas orientaciones éticas y me gustaría repasarlas rápidamente para llegar a las conclusiones. Pido disculpas si es que no se logra entender muy bien, pero por el tiempo lo pasaré rápido. La primera es una visión humanista de la ética, también de la ética ambiental o una ética para el medio ambiente. Por ejemplo, Richman dice,
para que la ética productiva sea éticamente aceptable, no debe generar externalidades no compensables, y aquellas externalidades que son en teoría compensables, ha de compensarse de hecho. Bueno, esto tiene un problema, porque el problema es que genera un tema de cuantificar las cosas. Es decir, nos tenemos que preguntar cuánto vale algo, y solo así vamos a poder saber si es compensable o no compensable. O sea, genera una ética del cálculo, la que se ha llamado constantemente la ética utilitarista. Pensemos en la zona de sacrificio. ¿Cuánto cuesta una vida? ¿Cómo tiene que compensar esa industria? O si no tiene que compensar, ¿por qué? Y no solo pensando en el ser humano, pensemos en la biodiversidad, pensemos en todos los seres vivos que están en las zonas. Cuando yo voy a un campamento, ¿cómo compenso mi intervención en el bosque cuando voy de camping? Bueno, la otra que hay es de la responsabilidad. Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra, que es de Jonas, que viene como inspirado en la teoría kantiana, pero también nuevamente coloca como el fin simplemente en el ser humano. Otra ética es la ecología profunda, que acá yo destaco mucho la ecología profunda. Creo que la ecología profunda tiene una inspiración filosófica importante, sobre todo porque quiere partir de la totalidad, cosa que en el siglo XX algo que se había roto un poco, pero Naes como que lo trae de regreso, esta como visión totalizadora. Sin embargo, cuando plantea que la realización del self, llegamos a la conclusión de que somos uno, indivisible, se vuelve innecesaria la ética. No hay una ética, por tanto. El mismo Naes lo reconoce en distintos pasajes. No tiene sentido hablar de ética cuando llegamos a ese nivel de autorrealización. Estefan, ¿quedan 2 minutos? Vale. Entonces esto no quiere decir que no sea una filosofía válida, solamente que una ética no la podemos fundamentar de la ecología profunda. El extensionismo y biocentrismo, el primero plantea que el ser moral, ¿no es cierto?, de todo ser sintiente, por ende deben ser sujetos de derechos. Y el segundo, que no es suficiente la preocupación por el sufrimiento, sino que tenemos que preocuparnos de la muerte. ¿Cómo sabemos quiénes son únicos? Tenemos los seres conscientes, que tendrían un aquí y una ahora, y seres autoconscientes que entienden que hay un mundo exterior y además su presencia en el mundo interior. El problema de esto es que no tenemos cómo saber cuáles son conscientes y autoconscientes. ¿Quién determina eso? ¿Cómo lo determinamos? Se vuelve casi impracticable. Hay uno, sí, los janiistas, a través del concepto de la misa, plantean y se podría decir que son los más coherentes en esta filosofía. Sin embargo, la consecuencia de esto ha sido la muerte voluntaria por inanición. A la ética del cuidado del feminismo, que lamentablemente no voy a poder por el tiempo. Entonces, las conclusiones, o lo que quiero plantear, es que debemos politizar la ética. ¿En qué sentido politizar la ética? En que tenemos que tomar posiciones claras. No todo puede ni debe ser aceptable y tolerable. La política tampoco ya no entendida como dominación, sino como servicio. En otras palabras, el poder al servicio de la relación del ser humano, asumiendo la responsabilidad de este. Y la ética debe tener un fundamento concreto material, y debe ser punto de partida y no un fin. Una ética, entonces, que se fundamente en la afirmación de la vida en comunidad. La ética debe tratar sobre la condición de posibilidad absoluta de los vivientes, ya que la vida es condición absoluta de la existencia humana y por ello de la vida de la Tierra es dicha condición ampliada. La afirmación de la vida en comunidad implica romper con la lógica de ganancia e implementar lógicas que promuevan la construcción de las condiciones de posibilidad de la vida. La afirmación de la vida se hace cargo de la exterioridad, entender que sin la otredad no existe. Debe ser crítica, en particular, cuando un ser viviente no puede reproducir su vida. Dejar en evidencia la contradicción entre un horizonte utópico, por ejemplo, que el respeto, la libertad, la igualdad, con la imposibilidad de muchos que no tienen respeto, que no tienen igualdad. Conclusiones preliminares de esto: la ética hasta ahora es humana, no hay ética en la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué podemos decir del meteorito que destruyó la biodiversidad completa? Decir del mar de Sahara que se transformó en desierto, ¿qué podemos decir de las erupciones volcánicas? No podemos hablar de ética en ese sentido. Nuestra comprensión hasta ahora nos permite ir más allá de un antropocentrismo, es decir, una comprensión basada en nuestras interpretaciones, que le otorga un sentido al mundo, aun cuando yo quiera decir que hay valores intrínsecos en todo, esos valores intrínsecos siguen saliendo del ser humano. Digo hasta ahora y pongo acento en eso, hasta ahora. Esperemos que logremos llegar a una comprensión de otro sentido, pero hasta ahora nuestro cerebro no nos permite más que eso. Y aun cuando podamos inspirarnos en éticas medioambientales, éticas aplicadas, debemos buscar una que tenga un fundamento de principio y no de consecuencia.
y asumir y aceptar que son frutos de la naturaleza, por ende tenemos un deber moral, responsabilidad de afirmar la vida. Y debemos volver a las preguntas ontológicas fundamentales para superar la modernidad desde lo local y comunitario, que es la naturaleza y el ser humano. Y creo que ahí está lo más importante, que tiene mucho sentido lo que señalé al comienzo. Bueno, espero que se haya entendido algo con lo que he comentado un poco. Muchas gracias. Bien, gracias, Stefan. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero está bien. Armin, tú vas a ir entregando preguntas por el chat, me vas a ir entregando, ¿no? Sí, vamos a ir escribiéndolas por el chat privado cuando las hayan. Perfecto. Tenemos 5 minutos, no sé si alguien de aquí de nuestro panel quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta a Stefan. ¿Alguno de nuestros otros participantes? Oh, hola, Estefan. Bueno, Gonzalo, si puedo hacer una Sí, por pregunta. favor, Luis, adelante. Bien interesante tu presentación, me gustó mucho y sentí que hay bastante aspectos en común. Te quería preguntar, porque empezaste con lo de la objetivación, ¿no? Tratar las cosas como objeto y hablaste de la dicotomía objeto-sujeto, pero al final luego propones politizar, ¿cómo proponías? Politizar la ética, ¿no? Espera, disculpa, tengo que mirar mis notas. Politizar la ética y hacía referencia a tener algo concreto y material, ¿no? Entonces mi pregunta es ¿cómo tú imaginas esa necesidad de tener algo concreto material sobre lo cual desarrollar una ética politizada o una política ética, por decirlo de una forma, que no caiga en los problemas que mencionabas al principio de este objeto-sujeto? Sí. Gracias, Luis. Dame un segundo, Stefan. ¿Alguien más que dentro del panel que quisiera hacer alguna pregunta? ¿Acumular un par de preguntas a Stefan? ¿No? Bien, Stefan, por favor. Sí, para ser transparente, la idea de politizar la ética es de Zizek, un pensador europeo. No es de mi ingeniería. Politizar la ética, por una parte, va en el término de la política en términos de servicio, pero también en tomar posiciones. Por ejemplo, las violaciones. No podemos, creo yo, en una sociedad sustentable, estar poniendo en discusión si es bueno o malo la violación. ¿Qué tipo de condenación debería tener la violación? Es mala. Y esa es la posición. A eso se refiere con la politizar la ética. Tenemos que tener un punto como un mínimo en que nosotros después podamos construir. Y ese mínimo tiene que ser material. No podemos caer en seguir discutiendo si eso es bueno o malo. O, por ejemplo, y ahí llegamos a la naturaleza, no podemos seguir discutiendo si destruir bosques completos es bueno o malo. Hay cosas que hay que poner ciertos límites claros que nos permitan después construir. Y ahí es el tema de la politización de la ética. Sin embargo, no necesariamente esas posiciones va a romper con esa lógica de la modernidad. Con la ponencia, que es algo que me he dado cuenta ahora con el trabajo, cuando comencé con la ética. Cuando comencé con el trabajo de la ética, me topaba con que podemos decir muchas cosas, pero si no cuestionamos nuestra como visión de qué es el ser humano y qué es la naturaleza, vamos a estar cayendo nuevamente en esas lógicas. Es necesario volver a esas preguntas fundamentales, esas preguntas de cómo podemos superar la modernidad hoy. Cómo dejar de ser modernos. Perfecto. Todo lo que tenemos. Oye, tenemos un par de preguntas más de la audiencia. Yo tengo también varias preguntas, pero nos quedamos sin tiempo. Entonces lo que les propongo es seguir adelante e ir acumulando preguntas. El pequeño cambio que podemos hacer es que después de las ponencias hacemos preguntas acá dentro del panel y las preguntas que vengan desde el público en general. Tenemos entre 35 40 personas mirándonos ahora, escuchándonos, perdón, y mirándonos. Las vamos a ir acumulando, ¿les parece? Muchas gracias, Stefan. Quisiera ahora darle el micrófono, ¿no es cierto?, la palabra a Jorge Jerez, a Miguel Escalona y a Miguel Aguayo, quienes
traen hoy día, déjenme un segundito, la ponencia La huella del agua, aprendizaje y pensamiento reflexivo sobre la sostenibilidad ambiental. Jorge, Miguel, por favor. Muchas gracias, Gonzalo. Sí, queremos agradecer a la organización, especialmente a los que realizaron este banner tan bonito sobre la presentación. Creo que resumen perfectamente lo que es nuestra presentación, así que la colocamos ahí para quienes quieran verlo en forma muy resumida. Bueno, este es un trabajo preliminar, al igual que lo que está conversando Estefan, de reflexión sobre el desarrollo sostenible, en particular en nuestra región, en la región de la Araucanía. Y entonces voy a darle la palabra para que comience mi colega Miguel Escalona, quien va a dar una introducción. Miguel. Bueno, gracias, Jorge. Queremos partir con una reflexión respecto a la preocupación medioambiental y sus distintas perspectivas que han estado presentes a lo largo de la historia, ¿eh? Teniendo en consideración, ¿cierto?, que esta preocupación medioambiental surge en el siglo XIX, a partir de la crítica naturalista y social a la destrucción de la naturaleza por la revolución industrial y los efectos negativos de la industrialización. De alguna manera, esos elementos comienzan a cuestionar, ¿eh?, nuestra relación con la naturaleza, y de allí entonces que surge como diversas alertas. Y esas alertas son las que un poco nosotros queremos presentar aquí a partir de ciertos cuestionamientos. Una primera alerta sobre esto, ¿cierto?, se vincula a la necesidad de generar una ética de la tierra que plantea Leopold, ¿cierto?, que si bien esta ética no evita el deterioro de los recursos naturales, sí posibilita la conservación y continua existencia de ellos. Y así tal como lo planteaba Estefan, el ser humano debe transitar de ser un conquistador a un ciudadano que vive en comunidad, y esa vivencia en comunidad implica despertar un interés moral por lo que ocurre en la naturaleza, y en ese sentido entonces hay que poner ciertos límites, y esos límites están dados a nuestro juicio por elementos o por discusiones que surgen a mediados del siglo XX, ¿cierto?, a partir de la técnica, ¿eh? Podríamos hablar de una triada entre ciencia, técnica y tecnología que permite, ¿cierto?, descubrir estas energías ocultas que existen en la naturaleza, y por lo tanto la técnica, en estrecha alianza con la ciencia, permite modificar la naturaleza de modo sustancial. Y en ese sentido, entonces, el ser humano no se siente ya sujeto a un orden natural, sino que a alguien que tiene la capacidad para reordenarlo, ¿eh?, utilizarlo en su provecho. Y allí, entonces, nosotros observamos que el saber técnico se transforma en una amenaza cuando observamos nuestra relación desde un antropocentrismo y desde una técnica que se posiciona como un instrumento para transformar la naturaleza. También queremos hacer hincapié en el hecho de que en algunos casos la ecología, ¿cierto?, que estudia estas relaciones entre los distintos seres, se ha situado en algunos casos como ciencia gerencial. A mediados del siglo XX, ¿cierto?, la ecología se transforma, a juicio de Muir, en un evangelio de la ecoeficiencia. Todo lo podemos medir, las ciencias ambientales contribuyen a ello, todo lo podemos medir, lo podemos solucionar, todo a partir de la construcción de un filtro, ¿eh? Entonces se genera un sentido común dominante respecto a que el ser humano tiene la capacidad para poder adaptar los ecosistemas, ¿eh? Y también esta adaptación o este evangelio de la ecoeficiencia se vincula mucho a estos discursos respecto al desarrollo, ¿eh? ¿Cómo logramos el desarrollo, sobre todo en América Latina, a partir de la explotación intensiva de los recursos naturales? Pero también la ecología política nos transforma o nos permite reconocer que los efectos medioambientales no se distribuyen de manera equitativa. Entonces, aquí surge este concepto de ecologismo de los pobres, ¿eh? Hay comunidades que constantemente se ven perjudicadas por ciertas acciones ambientales, y los conflictos que nosotros vemos en América Latina producto del extractivismo dan cuenta de ello. Y entonces, nuevamente una voz de alerta aquí surge de este concepto de vivir bien, que ayer lo trataban en el panel del Cume-Moñén, del pueblo mapuche, donde nuestros pueblos originarios nos hacen reflexionar sobre nuestra relación indisoluble e interdependiente que existe entre el universo y la naturaleza y la humanidad. No obstante, hoy día estamos en esta situación, ¿cierto?, donde hablamos de capitaloceno, de plantacionoceno, de antropoceno, conceptos que de alguna manera se vinculan a la transformación, a la posibilidad que a partir de la técnica nosotros tenemos de construir una naturaleza barata, a juicio de Jason Moore, ¿cierto? Construimos bosques, construimos
especies, y por lo tanto transformamos grandes extensiones, agronegocio a gran escala, y eso se basa en una explotación importante que genera efectos en el medio ambiente y la naturaleza. Y por eso entonces el antropoceno, este concepto de antropoceno viene a instalar una idea de umbral crítico frente a problemáticas, frente a la pérdida de la biodiversidad, y también se constituye en un concepto que pone de manifiesto los límites de la naturaleza y cuestiona el paradigma cultural de la modernidad. Entonces, solamente cerrar esta primera parte mencionando que resulta paradójico, ¿cierto?, que estamos en un congreso que está en América Latina, en Chile, en Gualmapu, en la Araucanía, cuando son precisamente estos espacios geográficos han estado sometidos durante siglos a un proceso de erotización de la naturaleza para poder controlarla y a la eterna búsqueda de nuevas vocaciones productivas. Y eso ha permitido que el paisaje que nosotros observemos allí hoy día surge desde una hegemonía imperante y a partir de ciertas relaciones de poder. ¿Cuál es la salida que nosotros observamos a partir de esto? Muy en la línea de lo que plantea Haraway, tiene que ver con el ensamble, con la temporalidad, con la simbiosis, reconocer que formamos parte de una trama de la vida, y el agua, por cierto, que es un elemento muy relevante para esta trama de la vida. Jorge. Ok, gracias, Miguel. Y bueno, en este contexto, ¿qué más contingente que lo que ha vivido nuestro país en lo que es el agronegocio y con todo lo que ha sido la lógica de potencia agroalimentaria, el desarrollo de la agricultura económica, ¿cierto? Y entonces se han desarrollado una serie de conceptos sobre los cuales queremos analizar y evaluar, porque como Congreso en cómo educamos, cómo transformamos, cómo creamos conciencia en la comunidad, son importantes. Entonces, sobre desarrollo sostenible, consumo sostenible y algunos principios, algunos elementos que nos interesan resaltar son el hecho de que el consumo sostenible habla de minimizar el uso de los recursos naturales, los materiales tóxicos y las emisiones de desperdicio. Y entonces, ¿cómo evaluamos eso? Y dentro de los conceptos o de los principios de consumo sostenible y producción sostenible, quisiéramos destacar el hecho de que habla de los recursos renovables usados en el concepto de su capacidad de renovación. Pero ahí el agua tiene un elemento importante porque nosotros cuestionamos el hecho de que tenga esa capacidad de renovación. Y parte de eso, y utilizando la región en donde se centra este congreso, que es la región de la Araucanía, vemos que lo que hablábamos de renovación del agua, en realidad el agua es un recurso cíclico, no es renovable. Recibimos el agua de las precipitaciones, de las lluvias, ¿cierto? Pero la experiencia que tenemos en nuestra región es que una región que llamamos que abundante agua, que en los últimos años ha tenido una reducción en su cantidad de agua de 17.7% de manera sistemática. O sea, en los últimos 10 años tenemos mucho menos agua de lo que hay y por tanto la renovación viene en entredicho, es cíclica. Y entonces, obviamente, esto crea una crisis de disponibilidad en diversas áreas geográficas, como la nuestra, menor disponibilidad para la agricultura y un creciente estrés de disponibilidad de agua para grandes centros urbanos. Por ejemplo, Santiago, ¿cierto? Bueno, algunos elementos, estos ya han sido discutidos desde hace tiempo, en el 92, la crisis la Conferencia Internacional del Agua, hablaba de que el agua es un recurso finito y vulnerable, que para el aprovechamiento de esta gestión debiera considerar la participación de todos los usuarios. Ahora, los usuarios somos todos, porque en definitiva todos dependemos del agua, y por tanto es importante de qué manera hacemos partícipe de una manera activa a toda la comunidad. Y en ese sentido, la huella del agua es un buen instrumento, ¿ya? No voy a entrar en el detalle de la huella del agua porque en realidad creo que puede que sea algo conocido, pero voy a decir que tiene 3 componentes, uno que llaman la huella verde, que es el agua que cae de la precipitación al suelo y es utilizado por las plantas principalmente, la huella azul, que es aquella agua que extraemos de las cuencas y la utilizamos para los procesos productivos, y la gris, que es aquella agua que da cuenta de lo que contaminamos, ¿ya? Bueno, también podemos entender esta huella de una manera de usos indirectos e indirectos, porque no solo se hace cargo de la huella que usamos directamente, sino de la huella del agua de los insumos que utilizamos en los sistemas de producción. Aquí hay un ejemplo de datos locales del país en regiones de Valparaíso, O'Higgins, del Maule y Metropolitana,
Y podemos ver que si analizáramos solamente la cantidad de agua que sacamos, la agricultura por lejos es la que tiene mayor impacto, que va alrededor del 90, 80, 90%, excepto en la metropolitana, donde el sector sanitario tiene un rol muy importante. Pero cuando empezamos a considerar otros elementos, como por ejemplo la huella gris, que es aquí que contaminamos, el sector doméstico, el sector sanitario, juega un rol importante, 92%, o la minería, en donde está presente, un 60%, la agroindustria, por ejemplo, en la zona del Maule, un 17%. O sea, el agua no es solamente la que sacamos, es también la que nosotros contaminamos, y por tanto tiene un elemento importante ahí. Ahora, ¿para qué se Porque quedan 2 minutos. Sí, es porque estimula el pensamiento conceptual, el aprendizaje y las tomas de decisiones, y establece puentes que ayudan a la comunicación. Bueno, y para ir finalizando, hay una crítica acerca del uso de estas huellas del agua porque en el fondo centralizan las personas el impacto de ser responsable de estos cambios y desvía el foco en los cambios estructurales y medidas políticas que son necesarios. Y también hay críticas a nivel de precisión de los cálculos, especialmente, por ejemplo, la agricultura. Nadie creería que es tan baja su agua gris, su huella gris. Bueno, ¿cuáles son nuestras propuestas? Un uso sostenible requiere la participación de toda la sociedad y la huella del agua puede contribuir a construir la construcción conceptual sobre el uso sostenible del agua y puede servirnos como puente para un lenguaje común. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante. Miguel también. No sé si están Miguel Aguayo también presente. Aquí está, perdón, Miguel, no te había visto. No sé si tenemos alguna pregunta entre nosotros. Luis, Estefan, Isidora, que quisieran alguien poner sobre la mesa. No por ahora. Yo tengo una pregunta. Me pareció muy interesante pasar un poquito, ¿no es cierto?, de esta mirada ética a esta dimensión más estructural que tiene la segunda parte de la presentación. Y si pudiese, Jorge, explayarte un poco más en esta última idea donde tú hablabas de poner el foco a nivel político, a nivel estructural, creo que fue la palabra que usaste. ¿Cómo se advierte eso y cómo realmente eso se lleva a un elemento ético como el que planteaba Miguel en un principio? Lo que sucede es que estamos en un proceso en que necesitamos transformaciones justas, como decía hoy día Sima Arora en la partida de esta jornada. Y en ese proceso de transición justa lo que necesitamos es la participación de todas las personas. Necesitamos que esta ética que cuestiona, digamos, el rol dominante del hombre, sea globalizada, participe toda la sociedad en definitiva. Y para eso necesitamos que se desarrolle este pensamiento crítico. Y este pensamiento crítico, estos índices, en general lo que genera es la posibilidad de desarrollar un análisis y planteamos de que estos debieran ser introducidos en el sistema educacional, discutirlo. De hecho, nosotros hemos estado utilizándolos con nuestros estudiantes, precisamente no porque los índices sean la panacea o nos digan exactamente el estado, sino porque dan el espacio para incluso criticar la misma construcción del índice, la forma en que se estructura la forma de entender la sociedad y cómo de alguna manera incluso algunas veces pueden ser hasta manipulados para darnos sensación de que la cosa no es tan mal. Eso. No sé si Miguel o Eguayo o Carlona quiere complementar la respuesta. Sí, redondear en eso, Jorge. Bueno, estos índices, como bien Jorge decía, funcionan principalmente bien, ¿ya?, dentro de los sistemas productivos, ¿ya?, donde se sabe los ingresos de los insumos, ¿cierto?, y los productos que básicamente se producen. Entonces, ¿qué es lo que nos va quedando acá? Es concientizar, básicamente, ¿ya? Y eso parte por digamos,
la inserción de estos índices, por ejemplo, la huella del agua, en la educación, ¿ya? Desde niños, ¿cierto? Cuando comenzar a concientizar, ¿ya? De cuánto es el agua que uno realmente ocupa, ¿ya? A través digamos, del reflejo de esta huella, ¿cierto? Para justamente poder educar y comenzar a hablar en el mismo lenguaje, ¿ya? Dentro, digamos, del crecimiento, digamos, educativo que tiene, digamos, la sociedad. Muy interesante. Estoy tomando nota también de algunos temas emergentes que van surgiendo, más allá de las ponencias que me gustaría que retomáramos al final de aquellas para ver si podemos tener ahí algún minuto después de conversación entre todo el grupo. Bueno, muchas gracias Jorge, Miguel Aguayo, Miguel Escalona, por su presentación. Me gustaría ahora pasar a la tercera ponencia, ¿no es cierto?, de Luis Inostroza, titulada La ciencia de los servicios ecosistémicos, un paradigma para develar la contribución invisible de la naturaleza al bienestar humano. Luis, no sé si pudiste resolver el problema para subirlo. ¿Sí? ¿Todo Sí, bien? lo resolví, no sé si están mirando, pero creo que la están viendo ahí, ¿no? Sí, lo vemos perfecto. Solamente tengo que intentar ahora ponerla en... Ok. Se ve bien, ¿no? Se ve perfecto, muchas gracias. No te quejas. Ok, bueno, muchísimas gracias por aceptar la propuesta para esta sesión, bastante interesante, me gustaron muchísimo las anteriores. Voy a utilizar algunos de los conceptos porque creo que estamos bastante de acuerdo en que esta diferencia que asumimos todos como natural, por llamarlo de una forma, entre hombre, nosotros acá, y naturaleza, el resto, ¿no? Esa visión egocéntrica, esta dicotomía sociedad-naturaleza es la madre de muchísimos de los problemas que nos enfrentamos hoy día en el siglo XXI. En esta presentación de hoy día, entonces, me voy a referir a algunos de esos conceptos, pero también quisiera hacer más énfasis en la operacionalización de los principios que nos permitan impulsar un cambio realmente transformativo. Y para eso me voy a referir a un marco conceptual, operacional, científico, ampliamente utilizado en el mundo científico desde la ecología, desde las ciencias naturales hasta las ciencias sociales, que es el marco de los servicios ecosistémicos. Es una presentación bastante sencilla, simple, que intenta simplemente introducir el concepto a la audiencia y poder ponerlo en discusión. Mi nombre es Luis Inostroza, yo trabajo en el Instituto de Geografía de la Universidad WU en Bochum, Alemania. También soy miembro del comité ejecutivo del Ecosystem Services Partnership y editor asociado de la revista Ecosystem Services. El concepto de los servicios ecosistémicos está realmente al centro de lo que es mi trabajo. Como comentaba hace un rato, esta dicotomía sociedad-naturaleza es algo que simplemente asumimos, sin embargo, como ponía unos ejemplos muy interesantes Estefan al principio, nos damos cuenta que efectivamente compartimos muchísimos de los principios subyacentes, ¿no?, que controlan de alguna manera o que explican el actuar humano y el actuar animal. Hay otro ejemplo muy interesante, por ejemplo, de las suricatas, ¿no? Las suricatas cuidan cuando viene un depredador, pero resulta que hay algunas suricatas que en vez de cuidar, se duermen. A mí me da muchísima risa cuando me enteré de esto leyéndolo, pero lo más interesante es que cuando vienen las otras suricatas y se dan cuenta que una se durmió, simplemente la castigan, ¿no? Entonces hay un marco de accionar en la naturaleza que también refleja las acciones humanas que a veces las sentimos como tan propias, ¿no? Y esta separación, entonces, sociedad-naturaleza, como pienso que estamos muchísimo de acuerdo aquí entre varios de los presentadores, es la piedra fundacional de la crisis ecológica que hoy día estamos viviendo a escala planetaria, donde se han traspasado la mayoría de los umbrales biofísicos a escala del planeta, ¿no? Esta es una situación única en la historia, no solamente de la humanidad, sino en la historia de este planeta, ¿no? Y también comparto las raíces del problema, pero me gustaría también referirme un poco a la creencia, porque esta creencia de la separación hombre-naturaleza es una creencia que desde ese punto de vista cultural encuentra también su origen en la religión. Por ejemplo, aquí en el Popol Vuh
ustedes ven que los hombres son creados, así como en muchas otras religiones, a imagen y semejanza de dioses, y por ende distintos de animales y otras especies que eran básicamente puestos ahí para ser utilizados y aprovechados por el hombre, ¿no? Ahora, esta separación entre hombre y naturaleza produce tres tipos de distorsiones, ¿no? Nos nubla la vista darnos cuenta de tres verdades. La primera es que absolutamente todo viene de la naturaleza. Solamente miren a su alrededor y por transformados que les parezcan los entornos o los materiales, todos ellos vienen de la naturaleza. La segunda distorsión es que olvidamos que nosotros mismos, los humanos, somos naturaleza. Por ejemplo, nosotros somos simbiontes bacterianos. Tenemos en nuestro cuerpo, un humano, en promedio, 1,5 kilos de bacterias que son fundamentales para nuestros procesos biológicos que nos mantienen vivos al final del día, ¿no? O sea, somos naturaleza hasta la última de nuestras moléculas. Y la tercera es esta separación, ¿no?, que hace básicamente la manera en que entendemos nuestra relación material con esa naturaleza en el énfasis, digamos, exacerbado en aquellos objetos que han sido solamente apropiados, valorados y que se consideran además producibles. Nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, como comentaban también en una de las presentaciones refiriéndose al trabajo de Jason Moore, eso era un principio de una naturaleza barata, básicamente, ¿no? Esa naturaleza barata es el motor fundamental, es la tesis de Moore, que permite hoy día a la economía funcionar como tal. En el siglo XX aparece una disciplina diferente, que es la economía ambiental, que utiliza el principio de sostenibilidad débil, donde dice que el capital natural es posible ser sustituido por capital financiero u otras formas de capital, que intenta entonces incorporar esta dimensión de valor extra, pero al final del día las denomina externalidades, concepto que también aparece mencionado en algunas presentaciones anteriores, ¿no? En este contexto, la propuesta que hace una disciplina diferente, que es la ecología económica, es incluir todos los objetos que componen la biosfera y los recursos naturales en una sola ecuación. Es decir, esa es la propuesta fundamental. Como dice el título de la presentación, no es economizar la ecología, sino que es ecologizar la economía. Y para eso me voy a referir a algunos principios fundamentales que permiten entender esta propuesta y que permiten fundamentalmente operacionalizarla. La primera es que el leitmotiv de esto es superar el problema de la naturaleza barata, vale decir, valorar la contribución fundamental que hace la naturaleza al bienestar humano. O sea, aquí no hay en el fondo una ganancia, sentido de ganancia, como se refería también la presentación Estefan, sino que aquí hay un sentido de bienestar humano indexado inexorablemente a la contribución que hace la naturaleza. Pero esta valoración ocurre en un contexto donde valor y precio no son la misma cosa. Porque como dice Antonio Machado, solamente un necio confunde valor con precio. Y esta confusión que está verdaderamente arraigada en las ciencias económicas tiene su origen en las ideas de Ricardo en el siglo XIX. Tenemos que ser capaces de hacer una valoración propia del siglo XXI que incluye todas las dimensiones del valor en una misma ecuación. Para este efecto, la ciencia de los servicios ecosistémicos, utiliza básicamente dos formas de modelar esta contribución de naturaleza y poder entonces operacionalizarla y valorarla. Uno es el modelo de cascada, que es este que aparece aquí, que analiza procesos ecológicos, funciones ecosistémicas, que luego son servicios, bienes y finalmente terminan siendo bienestar humano. Y la segunda aproximación es una aproximación más cercana a las ideas de Odum, de la ecología de sistema, que entiende el flujo de beneficios, que finalmente sustentan el bienestar humano, a través de la interacción de 4 formas de capital, donde el capital natural, por supuesto, tiene un rol fundamental, pero debe interactuar siempre con el capital construido, con el capital humano y con el capital social, porque al final del día, los servicios ecosistémicos, en tanto cuanto sustentadores del beneficio, del bienestar, son siempre coproducidos. O sea, no es una naturaleza que está allá y que viene en el fondo y fluye como una cascada un beneficio hacia la naturaleza.
Como lo dicen los padres fundadores del concepto, una manzana colgada en un árbol es capital natural, que tiene que interactuar con el capital construido, por ejemplo, con un camino, con una escalera, tiene que interactuar con el capital social, por ejemplo, el conocimiento para saber el momento de la cosecha, y tiene que interactuar también con el capital natural, el esfuerzo, el trabajo humano necesario para alcanzar esa manzana y sacarla del árbol. Y solo en ese momento, a través de la interacción entre esas 4 formas de capital, se transforma en un flujo de beneficios, que en este caso es un beneficio de aprovisionamiento. La ciencia de los servicios ecosistémicos tiene una clasificación a priori, vale decir, ex ante, en 3 grandes grupos. Los primeros son los servicios de aprovisionamiento, como biomasa, alimento, agua, ¿no? Que están en muchos casos ya valorados, ¿no? Y por lo cual hay herramientas a las cuales se puede utilizar para su cuantificación. El segundo tipo de servicios son los servicios de regulación, que básicamente se refiere a funciones ecosistémicas que producen beneficios, como por ejemplo la regulación del clima, como aparece en el ejemplo acá, el control de contaminantes aéreos, la filtración del agua, para lo cual la ciencia de los servicios ecosistémicos cuenta con la ecología de sistemas, con un aparato conceptual y operacional bastante robusto para la cuantificación biofísica de esos beneficios. El tercer grupo es un grupo bastante importante y todavía bastante poco estudiado y que permitiría abrir esa gran puerta a incluir unas formas de cosmovisión diferentes, como por ejemplo la cosmovisión indígena, que tiene que ver con los valores o los servicios culturales, vale decir, todas aquellas interacciones entre el hombre y la naturaleza que producen un determinado bienestar, como por ejemplo aquí la recreación, la caminata, las actividades turísticas o la simple interacción, por ejemplo aquí en un ejemplo de identificación de especies y cosecha de especies en un ambiente natural. Luis, 2 minutos. Ok, termino. Hay sistemas de clasificación, por ejemplo el de CICES, la versión 5.1, que es un sistema de clasificación bastante exhaustivo, porque todo trabajo de los servicios ecosistémicos debe necesariamente ser capaz de identificar todas las formas de valor y no solamente concentrarse en unas pocas, que es el problema que uno algunas veces observa. Aquí en esta tabla permite esa sistematización en la identificación. Luego, un segundo aspecto fundamental es la cuantificación, y esta cuantificación se refiere a una cuantificación biofísica de flujo, para lo cual la ecología de sistemas provee todo un aparato conceptual y operacional bastante robusto que permite trabajar en este sentido. Y luego entender que los servicios ecosistémicos son siempre contextos específicos y variarán entonces en el tiempo y en el espacio de acuerdo a localizaciones geográficas, etcétera. Por lo cual es siempre importante poner atención a aspectos de compensación, pienso que se dice, aunque trade-offs es el concepto en inglés. Compensación vale decir, no se puede tenerlo todo y hay que ser capaz de elegir entre unos versus otros, y es una decisión que al final del caso siempre es política. Y los servicios ecosistémicos también permiten ser una plataforma en ese sentido, en el sentido de la elección, desde el punto de vista político, informada de cuáles son los beneficios que se ganan y cuáles son los beneficios que se pierden. Una potente herramienta para incentivar una participación ciudadana informada. Al final del día, pensar que el hombre puede deteriorar o destruir la naturaleza es una idea bastante arrogante, porque finalmente la naturaleza va a seguir ahí, tal como ha seguido durante billones de años en este planeta, por lo menos, ¿no? Aun cuando nosotros desaparezcamos, porque al final del día lo que le hacemos a la naturaleza es lo que estamos haciéndonos a nosotros mismos. Como decía el jefe Pontiac, cuando la sangre de tus venas retorne al mar y el polvo de tus huesos vuelva al suelo, quizás recuerdes que esta tierra no te pertenece a ti, sino que tú perteneces a esta tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Eso. Han venido saliendo algunas preguntas. Quiero seguir animando a todas las personas del público, ¿no es cierto?, en general, que están escuchándonos, a ir generando más preguntas. Estamos ahora en 38 personas escuchándonos. Hay una pregunta para Luis desde ahí. Dice, las sociedades actuales perciben la naturaleza como un espacio externo al ser humano. Las personas no se sienten parte de ella, a diferencia de los pueblos nativos que se autoperciben
¿Quedó cortada, Sofía? No sé. Me imagino como parte de esos sistemas. Y a esa misma pregunta quizá me gustaría complementar una que me nació ahora, me acordé de conversaciones que tenía con mi querida colega Sonia Reyes en temas de servicio ecosistémico sobre el mismo sentido del comentario anterior, esta crítica en cierta manera que se le ha ido haciendo a la literatura sobre servicio ecosistémico en base a continuar con una relación medianamente instrumentalizada de la naturaleza, ¿no es cierto? En donde yo sigo viendo a la naturaleza en términos de servicio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ella me sirve hacia mí? ¿Cómo tú puedes un poco comentar sobre eso? Yo sé que es una pregunta que en la literatura se ha trabajado mucho y creo que puede tener alguna correlación con el tema central de nuestro panel. ¿Cómo estos servicios ecosistémicos como literatura y como marco informativo logran zafarse de esa acusación instrumentalista un poco que se le ha hecho y poder ponerse en el servicio de una ética ambiental un poco más postmoderna, posthumanista incluso, usando literatura más actual? Luis, por favor. Ok, muchas gracias. Oye, saludos también, por favor, a Sonia, una gran amiga. Mira, nosotros los humanos como especie, mirado en el contexto de largo plazo, en el contexto de los 2 millones de evolución, básicamente, ¿no? Desde que comenzó la evolución del árbol de los homínidos en África, hay un punto clave de cambio, ¿no? Que es cuando el hombre deja de ser un cazador-recolector y pasa a ser un agricultor urbano, básicamente, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Aquí. Si nosotros tuviésemos, previo a ese punto de cambio, esa inflexión fundamental, no estaríamos hablando de servicios ecosistémicos, no sería absolutamente necesario, y estoy completamente de acuerdo contigo, ¿vale? Pero puesto que hemos hecho un cambio fundamental en nuestra relación con la naturaleza, la relación con la naturaleza que se realiza mediante el trabajo, que es lo que permite al hombre finalmente ser capaz de realizar su naturaleza en tanto cuanto humano, entonces necesitamos de todos los mecanismos posibles que nos permitan hacerle entender, digo, a los otros, porque por lo menos nosotros la comunidad aquí, pienso, lo entendemos bastante claro, entender a los otros, en este caso mi soliloquio permanente es contra los economistas, etcétera, etcétera, con herramientas económicas, con herramientas econométricas, con herramientas cuantificables, explicarle a los otros el sinsentido que es no hacer explícitos los valores de la naturaleza que hoy día no se incluyen y que operamos en un sistema, en un esquema de externalidades o en el peor de los casos, en un esquema de naturaleza barata, como dice Moore, ¿no? Ahora, esto es un camino, ¿no? Y es un camino en el sentido de que esta integración, como yo ponía en un gráfico ahí, los gráficos de energía de Odum, cuando tú miras los gráficos de energía de Odum, es posible entender esos flujos de manera biofísica. Todo el mundo piensa, y mucha gente en Latinoamérica, estoy absolutamente consciente, que critica porque piensa que esto se trata de ponerle un signo peso adelante. Y eso es un grave error, porque no se trata de eso. La cuantificación es y debe ser siempre, siempre biofísica. Biofísica son litros de agua que la gente necesita para su uso, cantidad de biomasa para este hecho, o cantidad de áreas verdes para recreación, etcétera, en una medida biofísica. No es necesario llegar a la monetarización, por ejemplo, yo en mi trabajo no lo hago nunca. Simplemente esa cuantificación biofísica integral te permite entender, por ejemplo, que es un sinsentido no incluir los bosques, por ejemplo, en la contabilidad ambiental. Porque tenemos un sistema que simplemente da cuenta de los atributos ambientales cuando estos se destruyen. Porque cuando tú cortas el bosque, vas a hacer biomasa, y entonces entra la contabilidad ambiental. Pero ¿y qué pasa con todos los beneficios que un bosque produce solamente por el hecho de estar ahí, sin llegar a la cosa ética, en que todos estamos de acuerdo? ¿Cómo tú los contabilizas? Toda la gente que se beneficia simplemente porque está ahí. Esos son los instrumentos en el fondo que necesitamos para evidenciarle a los otros. Cuando estemos todos de acuerdo
entonces podremos avanzar, pienso yo, en maneras más profundas, y yo comparto también plenamente lo que Stefan plantea al principio, en que debemos ser capaces de reconocer, desde el punto de vista jurídico, el derecho de personas no humanas. Y no solamente vivas, persona no humana animal, sino que también atributos naturales, como por ejemplo hay comunidades que respetan como persona no humana ríos, montañas, bosques. ¿Me entiendes? Pero eso es un salto jurídico para el cual tenemos que estar todos de acuerdo en que ese valor es incuestionable. Y yo creo que en ese sentido, la ciencia de los servicios ecosistémicos puede ser una gran herramienta operacional, no conceptual, sino operacional, para poder pelear con el enemigo con sus mismas herramientas. Bien, muchas gracias, Luis. Muy completa la respuesta, muy claro tu posición. ¿Puedo un poco, Gonzalo? ¿O Sí, ya no hay tiempo? bien. No, solamente que es interesante que hayamos coincidido en este panel varias, si bien tenemos distintas perspectivas, pero hay una misma línea para poder comprender lo que está ocurriendo. Y creo que uno de los desafíos para quienes estamos en la academia es precisamente buscar nuevas formas desde el vocabulario para referirnos, digamos, a la naturaleza, ¿no? Yo creo que ahí constantemente todavía nos quedan estos atipos coloniales que nombramos la naturaleza constantemente como recurso natural, ¿cierto? Como servicio ecosistémico, pero a la vez esa situación que uno la puede constatar, ¿no? Se transforma en un desafío para efectivamente utilizar un lenguaje mucho más inclusivo y un lenguaje que busque un poco una horizontalidad, ¿ah? Y ahí entonces creo yo que lo que plantea Stefan, esta lógica desde la ética, de estos dilemas éticos nos puede ayudar a eso, pero creo que es un desafío interesante desde quienes estamos observando cómo se construye la naturaleza y los territorios, ¿ah? Cómo tenemos ese desafío de buscar nuevas aproximaciones, nuevas ontologías finalmente. Yeah. Muy interesante, Miguel. Si me dejas solamente un pequeño corto, lo que pasa es que el concepto de naturaleza es muy grande, por eso yo me refiero a operacionalizarlo. Y la operacionalización básicamente viene con modelos, y el modelo que se propone aquí es ecosistema. Cuando tú tienes un ecosistema, el hombre está dentro. Cuando tú haces un diagrama de energía, energético, que intenta cuantificar un flujo, tú puedes separarlo y puedes entender cuál es ese flujo, pero sacarlo del contexto, como que el ejercicio que hace la economía, ese reduccionismo de sacarlo de su contexto mayor donde funciona, ese es el sinsentido. Y el hombre en un ecosistema está siempre dentro, no puede estar fuera. En el fondo esta ética politizada que hablaba Stefan se asemeja mucho a los conceptos que provienen desde la geografía crítica y que tienen que ver con la despolitización de la naturaleza, es decir, en la medida que nosotros observamos que la naturaleza está fuera del mundo del ser humano, entonces el paso siguiente es lograr siempre el control. En la medida que nosotros cambiamos ese discurso y lo politizamos en el sentido adecuado, ¿cierto? Desde el más básico sentido que tiene que ver con la toma de decisiones, finalmente, cuáles son los acuerdos que nosotros tenemos, creo que es una salida interesante de explorar. Entonces, hay que cambiar estos paradigmas. Yo creo que las tres presentaciones, y me imagino que también la que va a decir Isidora, va un poco en la misma línea, la otredad. Es decir, cómo nosotros cambiamos ciertos paradigmas que están instalados, ¿eh? Desde lógicas bastante hegemónicas y que en el fondo nos permiten cuestionar la realidad. Muy interesante, Miguel. Antes de seguir, me parece que está ocurriendo justo lo que quería que ocurriera, que empezáramos a discutir, pero necesitamos darle el pase a Isidora para que podamos discutir con todas las cartas sobre la mesa, ¿ok? Isidora, por favor. Muy bien. Voy a compartir la presentación aquí. Bueno. Tiene que poner todavía en presentación de pantalla completa. Eso. Sí. Muy bien. Mucho gusto estar aquí desde Villarrica. Yo estaba a cargo de un programa de convivencia escolar de la Universidad Católica, ahora en CEDEL el programa, hace 20 años. Y lo que buscamos son estrategias para buscar, para encontrar o para lograr y generar cambio en la organización, en la convivencia escolar,
en términos de su organización, cómo se organiza la gestión general de la convivencia escolar para el aprendizaje y el bienestar de todos, y también cómo se establecen las relaciones de enseñanza-aprendizaje. Y esto para lograr formar a los estudiantes a través de su experiencia escolar. No con las palabras, sino que con el modo de, no solo con las palabras, sino que con el modo de convivir esa experiencia escolar, ¿no? Ahora, formar ciudadanos que esté basada su ética en un profundo respeto a los otros y a la otredad como iguales. Pero nosotros hemos hablado hasta ahora de los otros y no hemos referido a la relación entre los humanos que hay adentro de la escuela y su profundo bienestar. Ahí yo engancho que el profundo bienestar, en el profundo bienestar aparece la naturaleza o la casa en que se vive, como se dice aquí en la universidad y en varias partes. Dado ese respeto al otro como profundo por el otro, aparece el valor de la convivencia democrática y de la cooperación y la responsabilidad en la construcción del bien común. Por lo tanto, nos aparece la comunidad como un tema central. Le podemos llamar que la organización escolar, que los sistemas de interacción en la escuela permitan aprender a vivir una ciudadanía para la sostenibilidad. Yo quisiera decir que nosotros hemos estado muy centrados en este lenguaje, como la convivencia entre los seres humanos que están en la escuela. Y en los últimos años estamos abordando el tema desde conceptos, lenguajes y marcos de sostenibilidad. En ese sentido, para mí, este panel es una introducción. Me gustaría que fuera una introducción con todos los que están aquí para ir abordando el tema que nosotros abordamos, que la gracia que tiene es que tiene 20 años de estar buscando estrategias concretas en la escuela, con la gente de la escuela, para lograr las transformaciones que se requieren. Voy a tratar de, en los minutos que quedan, exponer estos 20 años, que debieran ser minutos suficientes si me comporto como un profesional del siglo XXI. El punto de partida, que lo voy a resumir en 4 puntos y con las palabras de Galano: la crisis ambiental es una crisis de civilización, no es ecológica sino social, como el modelo que estamos usando civilizatorio. Es una crisis moral de las organizaciones, de las relaciones sociales, ¿no? Y la crisis moral en el sentido de cómo lo habitamos, ¿no? Y la ética en el sentido de cómo pensamos cómo habitamos y cuáles son los valores que comandan. De la sustentabilidad implicaría cambiar el principio del egoísmo individual como generador del bien común por un altruismo fundado en relaciones de reciprocidad y cooperación. Esto en palabras del grupo de Galano y otros. Ahora surgen preguntas, ahora ya desde el mundo educacional. ¿Cómo educar para lograr este desarrollo humano que aporta la sostenibilidad, sustentabilidad? Otra pregunta es cómo educarlo en un contexto cultural tan individualista y desequilibrado en la valoración entre la libertad individual y el bien común. Nosotros hemos trabajado harto esa dicotomía o esa tensión, porque no es versus, sino que cómo equilibrarlo, ¿no? Con todo lo escuchado recientemente, le agregaría otra forma de preguntarse esto, otras descripciones de las tensiones del contexto cultural actual que hace en educación bien difícil pensar cómo aportar desde ahí, ¿no? Ahora, un camino posible, que es el que hemos ido siguiendo, se basa en 4, o concluye en 4 puntos.
Uno es que sí, la escuela podría ser un factor para la educación en sustentabilidad, pero siempre y cuando se enfoque a una ética del cuidado y la sustentabilidad, tanto los contenidos como las metodologías y la organización de las interacciones que tiene actualmente, que claramente están en el sentido contrario, porque la escuela siempre se ha visto y ha sucedido como un sistema reproductor de la cultura vigente, digamos. Pero nosotros apostamos que podría ser un factor si hay un cambio importante. Por otro lado, hay mucha dificultad para producir este cambio de verdad en la cultura escolar. Hay mucha documentación empírica que documenta que tenemos una crisis profunda en educación. La propia experiencia nuestra de 20 años muestra falencia en el sistema educacional entero, desde la formación inicial de profesores, bien difíciles de superar y en varios aspectos muy sustantivos, como por ejemplo la formación docente, el modelo y la estructura del sistema educacional. Hay un enfoque academicista y asignaturista que divide, o sea, si los seres humanos y la naturaleza están divididos, todas las asignaturas están divididas entre sí, incluso su unidad internamente. Ahora, yo tenía como principio la esperanza, pero no tanto como convicción, porque lo veía bien difícil. Pero con la pandemia veo una ventanita. Hay algo que ha pasado, que no me voy a referir ahora, en la comprensión de los profesores de la importancia del vínculo, por ejemplo, por decir algo, que si partiéramos desde ahí a generar una escuela nueva para mantener el vínculo que los profesores que se han logrado conectar con los alumnos han ido descubriendo como esencia de lo pedagógico, podría ahí haber una pequeña metida para poder hacer cambio. Ahora, en Bologna el camino que o la alternativa ha sido estrategias para conformar comunidades colaborativas de curso para el aprendizaje y buen trato de todos. Esta no es una frase marketing nomás, sino que tiene adentro los temas de inclusión, de aprendizaje propiamente tal, y por supuesto las competencias de colaboración y el enfoque comunitario, ¿no? Ahora, para lograr el cambio hemos visto importantes marcos teóricos que además son útiles instrumentalmente, pero además en sí tienen un enfoque de valoración al otro y del respeto al otro y del intento de comprender al otro como un igual valioso, ¿no? Uno de ellos son todo lo referido a sistemas complejos, otro es la micropolítica escolar, las teorías de la actividad y, ay, ustedes leen mejor que yo porque tengo aquí un Puedes apretar o comentar. perfecto. Ahí. Y muy importante, las teorías de la resistencia que permiten reconocer desde dónde, que es desde los conflictos, fundamentalmente desde las incomodidades, desde dónde poder partir para hacer cambio en un sistema que está solo reproduciendo, ¿no? Si uso el triángulo que Galtung utiliza para prevenir la violencia, esto muestra que en vértice está esta meta de poder construir y vivir comunidades colaborativas de aprendizaje y buen trato. Lo que nosotros hacemos es buscar estrategias para lograr eso, ¿no? Pero para poder hacer eso se requiere también enseñar o buscar formas de aprender ciertos valores y ciertas competencias también, modos de hacer las cosas. Qué sé yo, a participar se aprende, a colaborar también. No son solo la valoración de aquello lo que permite colaborar, participar, etc. Pero además se requiere para que ocurra estos aprendizajes y este vértice, crear contexto. Ahora, si partimos por el vértice, necesitamos darle muchas vueltas, ya le hemos dado algunas y ustedes podrían darle muchísimas más,
y las daremos juntos, al concepto de comunidad, ¿de qué estamos hablando? Porque eso es lo que nos va a permitir ver qué vamos a hacer. Villorro lo plantea como cuando todos los miembros de una colectividad incluyen en su deseo lo deseable para todos. Entonces no hay distinción entre el bien común y el bien individual. La asociación se ha convertido en una comunidad. Con respecto a la segunda parte del triángulo, que tiene que ver con la formación, los 4 puntos centrales que vemos necesario formar y que trabajamos en ello, primero es en términos de formación de valores, pero sobre todo de una ética, en el sentido de una reflexión de estos valores y relación de ello con las prácticas concretas. Una ética del cuidado, de la democracia, de la sustentabilidad. En segundo, una capacidad o una competencia para reflexionar éticamente. Por otro lado, competencias socioemocionales y finalmente pensamiento crítico, que ustedes han hablado muchísimo, sistémico y complejo de los sistemas socioecológicos. Y con respecto al contexto, lo que hemos visto central y muy falente es primero la gestión, como organizar la gestión del sistema educacional entero, no solo de la escuela, en función del vínculo pedagógico y del proceso de enseñanza-aprendizaje. No está puesto en función de eso. Por otro lado, organizar comunidades colaborativas de educadores. Si no hay comunidad colaborativa de educadores, es muy difícil que eso permee hacia las comunidades de curso. Por otro lado, una relación de iguales, dialógica, de cooperación Isidora, con la familia. Sí. Un minuto, Muy, disculpa, se me fue decirte cuando quedan 2 minutos. Queda 1 minuto. muy bien. Por otro lado, una relación de colaboración y redes con el contexto socioecológico, cursos finalmente como comunidades colaborativas, o sea, organizar la escuela con estos principios. Y ahí nosotros hemos desarrollado estrategias para todas estas dimensiones, ¿no? Entre otras los proyectos ciudadanos de curso, donde se podría instalar muy fuertemente toda la educación de la sustentabilidad. Ahora, como tensiones en el camino, hay una primera que es relevante para lo que hemos estado hablando ahora, que es mucha dificultad para varias cosas. Una es comprender y gestionar la participación. Yo realmente creo que sin la participación va a ser difícil la sustentabilidad. Muy poca comunicación dialógica entre todos, entre los directivos, entre sí, con los profesores, con los apoderados, para qué decir, con los estudiantes. Por otro lado, de los apoderados hay un individualismo y un exitismo propio de nuestra cultura muy fuerte que muchas veces impide avanzar en otra lógica. Hay prácticas jerárquicas y autoritarias absolutamente invisibilizadas en todos los niveles, un trabajo hiper desintegrado entre los alumnos, los reglamentos están en un enfoque punitivo y expulsivo que es muy afín al modelo del que hemos estado hablando, y muchas presiones del sistema para mantener el asignaturismo y el academicismo. Y finalmente, una distribución y uso del tiempo que está muy finamente hecho para el modelo actual, muy difícil, por lo tanto, de cambiar. Y sugerencias para avanzar, tengo 3 para la política pública. Creo que hay que revisar y ajustar el modelo general. Por otro lado, hay que incluir en ese ajuste vinculantemente a estudiantes y profesores como actores de la política. No puede ser que los profesores y los estudiantes participen vía movilizaciones, tomas de colegio y paros. Tiene que haber otro tipo. Y por otro lado, hay que buscar estrategias de mejora y de cambio pero profunda en la formación profesional inicial y en ejercicio, porque realmente hay una formación que hace muy difícil entender incluso todo lo que estamos hablando hoy día. Y algunas claves para la política pública y para la asistencia técnica, teniendo una conciencia importante de que lo que hagamos como asistencia técnica va a ser reproducir la organización y las relaciones, diría en solamente una palabra, tienen que ser mucho más prolongadas, mucho más específicas a cada realidad, el diseño debe ser abierto, tiene que ser dialogante en el diseño con estudiantes, profesores, directivos, hay que trabajar mucho con el equipo de gestión,
tienen que estar centrados en competencias concretas y no conocimiento, no entregar conocimiento y dinámica. Y para eso se requiere un acompañamiento y asesoría en las prácticas concretas, y se requiere que los que seamos asesores tengamos amigos críticos, porque tendemos a meternos en un sistema que nos induce a reproducirlo. Y partir de los conflictos y mantenerse en el principio de bienestar de todos. O sea, lo que pase tiene que ir en función del bienestar, si no nos perdemos. Termino con las palabras de Freire: la Isidora, educación estás no sin cambia tiempo. el mundo. Muy bien, pero terminé. Sí. Bueno, muchas gracias, Isidora. Muy interesante. Realmente me parece que fue incluso muy pertinente terminar con Isidora porque, en cierta manera, pone un embudo, ¿no es cierto? Podríamos decir, incluso un cable a tierra a muchas de las cosas que hemos estado conversando hoy día. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien. No sé si alguien tiene de aquí dentro del panel alguna pregunta o comentario a Isidora. Nos quedan exactamente 13 minutos. Vamos a pasarnos un poquito, unos 2 minutos, vamos a terminar a las 47, 48. Por lo tanto, quiero también, a través de la ponencia de Isidora, ir abriendo la mesa. Yo tengo acá mucha sistematización, más de 6 páginas escritas. Y preguntas del público en general que he ido anotando y que las he ido sistematizando para poder ir discutiendo. Pero me gustaría si alguien puede primero hacer algún comentario o pregunta a Isidora. Por favor. Yo quisiera dale. solo preguntarle a Isidora cuál ha sido su experiencia, porque en el fondo desde la mirada como bien empírica que ella tiene, en trasladar todas estas conceptualizaciones medioambientales al aula, digamos, finalmente, qué es lo más complejo, qué didácticas u otras estrategias tú sugieres como para poder transmitir estos conceptos que de alguna manera son bastante complejos. Mira, yo creo que hace 2 preguntas, pero la estrategia tiene que aparecer ahora y creo que la pandemia nos va a ayudar en eso, que está planteando cosas relacionadas, es producir unidades integradas de asignatura con temas fundamentales. Por ejemplo, cuando tú hablabas de la huella del agua, yo pondría eso como un tema que dure un semestre y que ahí aparezcan estas... todos los temas de la asignatura, ¿no? Y además una comprensión y un desarrollo del pensamiento crítico y sistémico, que el tema de la huella del agua es fascinante, ¿no? Ahora, el problema, y con esto la primera pregunta que tú haces, el problema que yo veo es que la formación inicial de profesores o la formación que han tenido a través de su vida, no solo la formación inicial, realmente es de una deficiencia magnífica. Entonces, es difícil generar un plan con objetivo hilado, que hilen lo que está pasando en la escuela, que la programación que hagan tenga, junto con el vínculo y todo lo pedagógico, una hilado y además conocimiento sobre lo que quieren transmitir. Realmente ahí falta muchísimo. Entonces, como nuestra experiencia ha sido ir progresivamente haciendo más simple el apoyo a los profesores, no el apoyo, las explicaciones conceptuales, y buscando estrategias para poder explicarlas de una manera vivencial que genere una magia, así como que en 2 minutos aparezca, porque esto es urgente, no permite 10 años más de tratar de entender cómo se hace. Mira, podría hablarte mucho rato más, pero el tiempo es nuestro aliado Gracias. y nuestro enemigo. Muchas gracias. Sí. Tenemos que ir en cierta manera acostumbrándonos a las generaciones del TikTok, ¿ah? Donde las ideas se dicen en exactamente 15 segundos. Luis, por favor. Sí, un pequeño comentario, saber qué piensa Isidora, ¿no? Una cosa a la que
no me referí en el video es que esta dicotomía sociedad-naturaleza produce, por ejemplo, una separación que nosotros tratamos de borrar entre ciencias naturales y ciencias sociales. Tratamos de integrar con esta aproximación que yo les presento, pero también esa separación incluso baja hasta el nivel del detalle, como tú mencionabas, asignaturas, por ejemplo. Yo pienso que hay un tema ahí que reformular, o sea, ¿cómo pensamos llegar a lograr una visión holística si estamos enseñando cosas así separadas que en realidad no tienen ningún sentido, porque en la naturaleza las cosas funcionan de una manera integrada, holística, todo lo que hemos estado conversando, ¿no? Habría que hacer ahí propuestas en ese sentido, ¿no? Entonces, cambiar el paradigma de educación, ¿no? De asignaturas a una cosa diferente. Sin duda, y solo decir que esa división que está entre el hombre y la naturaleza, entre las distintas asignaturas, está entre las distintas personas de una manera salvaje. Por eso hablamos de la organización y de la organización comunitaria, pero es una cultura que está en el ADN, no lo veo fácil. En una escuela, es como comentar, hubo por la pandemia, en vez de pasar las asignaturas, todos los niños que se junten a hacer la asignatura, se organizaron de tal forma en base a proyectos. Entonces, todos los docentes en asignaturas generaron un proyecto para los estudiantes, entonces en base a ese proyecto se iban viendo todos los elementos. Entonces, el punto de inflexión, el punto como central, no era matemática, no era lenguaje, no era historia, sino el proyecto, que podría ser, por ejemplo, el agua. No, yo veo en este minuto de verdad una ventanita de esperanza por ese tipo de cosas, Stefan. Bien, tengo tres grandes áreas en donde también he sistematizado algunas preguntas, más de 30 comentarios muy interesantes tenemos en el chat y varias preguntas, pero tengo tres temas y justo el que no quiero tomar porque creo que hay un elemento basal, tiene que ver con la crisis civilizatoria, un poco a la que se referían ustedes, una crisis epistemológica dada en este paradigma moderno. Creo que eso lo podemos tomar como un elemento basal, para desde ahí ir a conversar sobre tres elementos. El primero tiene que ver con algo que trajo a la mesa Jorge, Stefan, muy fuerte también Isidora, con la necesidad de lo que ustedes hablaban de convivir en comunidad. Pareciera que ese es un elemento, ¿no es cierto?, de salida para esta discusión ética que tenemos, quizás como el gran desafío. ¿Qué es lo que significa hoy día reconstituir este convivir en comunidad? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que es esto de lo deseable para todos? ¿Es posible incluso lo deseable para todos en un mundo en donde el individualismo, ¿no es cierto?, y la degeneración, la degradación de lo que significa lo común y el todos prácticamente ha desaparecido? ¿Cómo se genera una comunidad literalmente de las cenizas? ¿Cómo se puede generar este sentido de comunidad necesario para un elemento de una convivencia de sustentabilidad y que ponga la ética en el centro, ¿no es cierto? ¿Cómo restituimos lo común? Gonzalo, yo creo que en lo común está presente. De hecho, lo que hemos vivido el año pasado en el país demuestra de que hay una necesidad de lo común. Y yo creo que hay una conciencia más allá de la que nosotros observamos, de que el individualismo nos ha llevado a una crisis de que incluso en lo personal o en lo individual nos ha perjudicado. Y yo creo que el problema está en cómo está la distribución del poder, ¿ya? Y parte del poder es esa lógica de dividir, de esa forma de formar en segmentos, de modo de afectar la comunicación. Yo creo que cuando nosotros no tenemos los elementos comunes de la comunicación, es lo que nos impide poder intercambiar las ideas y poder construir elementos de futuro en conjunto. Con los Migueles, como tú decías, uno de nuestros primeros trabajos, uno de nuestros primeros esfuerzos fue construir un lenguaje común. Yo soy de formación agrónomo, Miguel es un biólogo, y Miguel Escalona es un biólogo, y Miguel Aguayo es un ambientalista, un ingeniero ambiental, y fuimos formados en la universidad. Yo me formé en los años 80 en la universidad, y como agrónomo, en toda la lógica del agronegocio y el desarrollo productivista, y me encuentro que tengo que colaborar ahora
en un análisis de la crisis ambiental que tenemos ahora. Y el primer problema que tuvimos fue el lenguaje. ¿Cómo construimos un lenguaje? Y ahí entiendo lo que Luis exponía y nos compartió hoy día. En el fondo, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para poder analizar realidades o construir y ir a realidades complejas? Yo creo que y escuchando a Isidora, yo entendía que en el colegio cuál es nuestro gran problema, nuestra incapacidad de construir y de revisar esas analidades complejas. Hemos sido preparados para analizar situaciones sencillas. El problema es que vivimos en situaciones complejas hoy. Jorge, Estefan, perdón. Dale. Sí, 2 puntos. Sí, uno, creo que para eso hay que reivindicar un concepto que se ha trabajado, pero no tanto, que son los bienes comunes. Los bienes comunes no de la doctrina social de la Iglesia, sino los bienes comunes nacido en Ostrom. La idea de que hay algo que pertenece a todos sin pertenecer a nadie. Y que los bienes comunes se oponen al bien público, que pertenece a este aparato del Estado, y al bien privado que pertenece a los privados. Justamente esos bienes comunes que generan, que se ven en ciertas localidades, hay muchas experiencias, incluso en Chile. Una de las últimas que supe fue en Pudahuel, una comunidad frente a una plaza. La plaza estaba asediada por narcotraficantes y la comunidad se preguntó, bueno, ¿cómo lo sacamos? Y se organizaron de tal manera de hacer de la plaza un ecobarrio. Y ese ecobarrio es de todos, no le pertenece a nadie, pero todos están involucrados, colocan reglas, que es importante en los bienes comunes, que no es un tipismo de que todos acá somos felices, amigos, no, se colocan reglas, pero se las colocan ellos mismos. Por tanto, si yo no cumplo esas reglas, me estoy incumpliendo a mí mismo. Ese tipo de cambios genera que, por lo tanto, el mercantilismo, la tasa de ganancia, no puede insertarse. Yo, ¿qué valor le puedo poner como ganancia a mi ecobarrio, si es de todos? La lógica de valor de cambio, valor de uso, se rompe. Yo creo que ese tipo de experiencias desde esas comunidades locales son como si uno quisiera hablar como de esperanza, como decía Isidora, son como lo que yo le pondría los puntos. O sea, como por ahí yo creo que puede ir. Ahí, Estefan y bueno... No, dale, perdón. Ahí, Estefan y Jorge, yo creo que van también alcanzando un poco el segundo punto que quería plantear, que me pareció muy interesante lo que varios de ustedes decían, ¿no es cierto?, sobre esta necesidad, voy a citar, ¿no es cierto?, de politizar la ética, ¿no es cierto?, incluso politizar esta ética ambiental, lo que hablaban ustedes de una voz de alerta. Y desde ahí, ¿no es cierto?, Miguel Escalona hablaba de la necesidad de ir entendiendo esta ecología desde un elemento más político, ¿no es cierto? Hablaba él del ecologismo de los pobres, metía elementos de justicia. Y por otro lado, me parece muy interesante ponerlo acá, en el sentido contrario, ¿no es cierto? Luis nos decía, oye, necesitamos ecologizar la economía, ¿no es cierto? O sea, uno dice, politicemos la ética, y el otro dice... no, llevemos la ética de la ecología a la economía, o a la economía política. Y creo yo que son verdaderas dos caminos, ¿no es cierto?, que confluyen en algo interesante que tiene que ver con que llegamos a la actualidad, llegamos al punto de hoy, a este sistema actual. Y quiero ponerlos en ese sentido en la siguiente pregunta sobre cuál es la necesidad entonces de que esta ética de sustentabilidad se contextualice, que se vuelva lugar, lugarice, ¿cómo se dice? Lugarizar la ética, ¿no es cierto? Mirarla desde la diversidad, desde la diferencia, un poco como dice Enrique Leff, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos entonces que lugarizando esta ética se vuelva aplicada? ¿Dónde está ese elemento, esa necesidad de contextualizar y lugarizar la ética? ¿Cómo lo ven ustedes? Luis, por favor. Bueno, una pequeña reflexión respecto de cómo los servicios ecosistémicos pueden aportar, contribuir. En algún momento mencioné que son siempre contextos específicos, ¿no? O sea, siempre tienen que ser necesariamente evaluados en un contexto y en un tiempo
en particular y en comunidades en particular. Ahora, también había una pregunta por ahí, leía, esto no constituyen en sí mismo un valor absoluto, constituyen un elemento de discusión, un elemento fundamental para la toma de decisiones, porque al final del día las decisiones son siempre políticas y son de nuevo también contexto específicas. El problema es que hoy día se toman en desconocimiento de los valores fundamentales que se están perdiendo. Y quisiera reforzar de nuevo el concepto de valor, porque el concepto de valor lo menciona Stefan también, pero el concepto valor de cambio y valor de uso, que están en una contradicción interna fundamental de cancelación, es un marco diferente del concepto de valor, que lo entiende como un valor pecuniario, monetario, ¿no? Eso es diferente, eso es otra cosa. Cuando se valor de uso es un tipo de valor de cambio es un otro tipo de valor diferente, y luego hay otras formas de valor diferentes. Entonces, cuando yo decía en la invitación, es a incluir todas las formas de valor. Y ahora hay una última cosa que también tiene que ver con lo que tú planteabas ahí, que estamos todos de acuerdo, y mi punto va a operacionalizar, porque al final del día, las decisiones aquí, donde estoy yo hoy día, y en la Quebrada del Ají, y donde están todos ustedes, se toman con parámetros económicos en el sentido ortodoxo de la economía neoclásica del siglo XIX, ¿vale? Y eso es lo que hay que fundamentalmente cambiar. Y yo voy a dar un salto, y ojalá ocurra antes que yo muera, que pase lo que dice Stefan, que nos movamos a un campo en que entendamos que valor de cambio y valor de uso se cancelan entre sí, y no son posibles de transferir el uno al otro. Sí, yo solo plantear, complementar lo que dice Luis, lo que hemos estado conversando acá, es que tomando lo que señalaba Stefan asociado a estos bienes, cómo recuperar ese concepto de bien común, yo creo que quienes vivimos acá en la Araucanía constantemente podemos observar que hay un horizonte de cambio, ¿eh? Y ese horizonte de cambio se observa a partir de la vida en comunidad del pueblo mapuche, ¿eh? Yo creo que ahí hay una enseñanza gigantesca respecto a cómo el sentido del lugar que hablaba Gonzalo adquiere el mayor de los sentidos, ¿eh? Disculpe por ser reiterativo, pero todos estos procesos de reconstrucción territorial que surgen desde el Lof Trancura, por ejemplo, muy cerca a Villarrica, ¿cierto? Y un sector que Jorge ha trabajado mucho durante bastante tiempo, responde un poco a eso, es decir, bueno, cómo nosotros generamos cierta gobernanza, ¿eh? De esos lugares que son comunes y que de alguna forma se están viendo invadidos desde otras lógicas, desde otras economías, desde otras actividades extractivas. Entonces yo creo que ahí la convergencia, esta dicotomía, por así decirlo, que planteaba Gonzalo, de una ecología más económica y una ecología más política, debe nutrirse de estos ejemplos, que uno de los que plantea Stefan y los que nosotros vemos acá en nuestra Araucanía. Ahí hay cuando justamente dice Miguel, el pueblo mapuche, frente al lugar, hay que preguntarnos, ¿qué lugar? ¿Somos ciudadanos globales? Sí, tenemos una de esa dimensión, pero también somos latinoamericanos. Entonces, preguntarnos qué significa ser latinoamericano, qué ha significado ser latinoamericano y cómo eso también tiene cierta implicancia, por ejemplo, en algo que se quiere a veces discutir, no discutir, los ODS. Los ODS son funcionales, son operacionales, sirven, genial, pero no podemos abrazarlo, no podemos como colocarnos que todos nuestros horizontes sean los ODS, porque los ODS son una creación que está pensando en una forma de ser solamente europea, eurocentrista, blanca y de hombre. Entonces, ¿cuánto nosotros como latinoamericanos tenemos que... ahí yo creo que está, perdón por el enredo, ahí yo creo que está el preguntarnos el lugar, el sentido para nosotros de cuál debería ser, por ejemplo, nuestro desarrollo desde nuestra posición como latinoamericanos. ¿Dónde está, por lo tanto, la reivindicación, por ejemplo, el aprendizaje sobre los pueblos originarios, la diversidad, las lenguas, entre otras cosas? Muchas gracias, Stefan. Un último elemento. Tenemos que cortar en 3 minutos porque me están retando, porque a las 12 del plenario. Pero solamente quiero dejar planteado el tercer elemento, que creo que aquí quedó súper bien expresado, emerge en todas las 4 ponencias, ¿no es cierto?, que tiene que ver un poco
con el rol de la educación, e incluso, aquí somos todos académicos, universitarios, ¿no es cierto?, el rol de la ciencia, el rol del conocimiento en todo esto. Lo que Miguel decía un poco, cuál es el vocabulario para referirnos no solamente a la crisis, sino que también a la naturaleza, a esto del convivir en humanidad, a esto de una ética aplicada. ¿Cuáles son, en cierta manera, el rol que nosotros podemos cumplir, incluso como formadores hoy día, para ir generando ese cambio, ¿no es cierto? Hablábamos por ahí de lo cuantificable, hablábamos también de otros vocabularios. Si tienen algún comentario para finalizar, y con eso cerramos. A mí me gustaría decir algo, 2 palabras. Una Isidora, es... después voy a dejar a Luis que haga el hablar. Dale, Isidora, por favor. ¿Isidora? Sí. 2 palabras. Una, creo que es necesario agregar mucho más participación en la producción científica de los actores más que están trabajando en un contexto más específico. Y 2, para hacerla más pertinente y para que se produzca el 2, que es aprender los que trabajamos en la academia a dialogar. Yo creo que nosotros tampoco dialogamos, ni sabemos dialogar, no sabemos empatizar, vincularnos con el lenguaje del otro. ¿Para qué decir entre nosotros? Porque trabajamos en las mismas oficinas al lado y tampoco conversamos. Luis, por favor. Bueno, la crisis epistemológica se extiende incluso hasta las ciencias más duras. Si uno se va y se pone al tanto, por ejemplo, uno la puede llamar la madre de todas las ciencias, la física, por ejemplo. Si tú vas y miras la discusión que hay hoy día en la física, te das cuenta que la crisis epistemológica lo está cruzando absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Que la producción científica hoy día, basada fuertemente en empiricismo, requiere también de transformaciones que son conceptuales. Y yo creo que estamos en muchos casos, y por ejemplo la batalla que nosotros damos en este caso es con respecto a conceptos que son del siglo XIX, ¿no? Concepto de valor, concepto de utilidad del siglo XIX. Entonces hay que hacer transformaciones en los conceptos, porque son los conceptos los que nos van a determinar la manera en cómo nosotros vemos y entendemos el mundo, básicamente, ¿no? Porque al final del día, como decía Protágoras, ¿no?, el hombre es la medida de todas las cosas que son en tanto cuanto son, y de las cosas que no son, en tanto cuanto no son. Nosotros no podemos escapar del antropocentrismo. Eso es una quimera de la cual estamos atrapados simplemente por el hecho de ser hombre. Pero lo que sí podemos hacer es transformar los conceptos que nos ayudan a nosotros a entender ese mundo para transformarlo de una manera que sea, como decimos todos acá, más sostenible. Bien. Bueno, realmente se nos ha acabado el tiempo. Quiero cerrar. Me están retando por todos lados ya, así que necesito realmente cerrar. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por esta presentación. Creo que ha sido muy interesante las 4 ponencias que hemos tenido, como también la conversación que está surgiendo acá. Invitarlos a seguir contactándonos. La idea de este congreso es que también tengamos la oportunidad de generar lazos. Ojalá que aquí podamos establecer alguna conversación que trascienda incluso esta pantalla. Los quiero dejar invitados a todos los que nos están escuchando y también aquí a nuestros participantes a las 12, sean 3 minutos más, tienen 3 minutos para ir al baño, para ver a nuestro plenario, ¿no es cierto?, donde estará Cutral Vargas Guaquimilla, poeta y artista visual, quien tendrá el honor tendremos el honor, perdón, de contar con él en el Congreso en los próximos minutos. Bien, muchísimas gracias a todas, a todos por escucharnos, por estar aquí participando. Los invitamos a seguir. Que tengan una excelente tarde. Adiós, gracias Gonzalo. Chao, muchas gracias, buenísimo. No, muchas gracias también. Un gusto.